Pasé 3 días curándome. Las heridas eran superficiales en su mayoría, cortes, rasguños, pero había una en mi muslo que era profunda. Tuve que comprar aguja e hilo en una farmacia y coserla yo mismo. Nunca había sentido tanto dolor. La farmacéutica me miró con sospecha cuando compré el material. ¿Estás seguro que no necesita ir al hospital?, me exclamó. Yo asentí. No podía ir a un hospital. ¿Cómo explicaría las heridas? ¿Me atacó un lobo mutante de 3 cabezas en una dimensión de pesadilla? ¡Ja! Me encadenarían y me encerrarían en un psiquiátrico. Además de mi parte, la parte que todavía se aferraba desesperadamente a lo racional, intenté convencerme de que esto había tenido alguna explicación lógica. Tal vez me había lastimado en mi apartamento mientras dormía. Tal vez había tenido un episodio de sonambulismo y me había cortado con algo sin recordarlo. Tal vez. Pero en el fondo sabía que era mentira. Podía sentir la verdad presionando contra los bordes de mi conciencia como el agua detrás de un dique a punto de romperse. Durante estos 3 días no dormí, no me atrevía. Bebía café hasta que mis manos temblaban como si tuviese Parkinson. Miraba vídeos en YouTube con el volumen al máximo, cualquier cosa para mantenerme despierto. Pero el cuerpo humano tiene sus límites. Y el cuarto día no importó cuánto café bebiera. Mis ojos se negaron a obedecerme y caí. No hubo una transición suave entre estar despierto y soñar. Fue un momento en el que estaba en el sofá y al parpadear pesadamente, estaba cayendo. No hacia abajo, no hacia arriba, solo cayendo en la oscuridad. Una oscuridad absoluta. No había viento, no había sonido, solo la sensación de movimiento infinito sin ningún punto de referencia a mi alrededor. Grité, pero mi voz fue absorbida por el vacío sin hacer siquiera eco. ¿Cuánto tiempo caí? Segundos, minutos, horas. El tiempo aquí parecía relativo. En la oscuridad perdí ese significado. El terror inicial que pude haber sentido desapareció y se convirtió en algo peor, en aceptación, la comprensión de que tal vez esta caída no iba a terminar nunca, que tal vez esto era mi castigo eterno, caer para siempre a través de la nada, consciente, pensando, recordando cada mentira que había contado, cada persona que había lastimado y engañado. Y justo cuando esa desesperación alcanzó un punto clímax, mis dedos rozaron algo sólido en la oscuridad, una cuerda. Instintivamente mis manos se cerraron alrededor de ella. Era gruesa, áspera, como si fuese hecha de cáñamo viejo. Mis palmas ardieron al aferrarse a ella, pero no la solté. La caída se detuvo con un tirón violento que casi me dislocó los hombros. Colgué ahí, en la oscuridad, respirando agitadamente, sintiendo la cuerda vibrar ligeramente bajo mi peso. Y entonces, muy lentamente, comencé a escalar. Subir por esa cuerda fue la cosa más difícil que había hecho en toda mi vida. Cada tirón hacia arriba era una agonía. Mis músculos, ya debilitados por las heridas del bosque, gritaban en protesta. Las heridas apenas curadas se abrieron de nuevo y sentí sangre caliente corriendo por mi pierna otra vez. Pero no podía parar, no podía bajar, no quería volver a la nada. Así que subí, mano sobre mano, pulgada sobre pulgada. La oscuridad era absoluta
No sabía hacia dónde escalaba, no sabía hacia arriba o hacia abajo, solo la sensación de que la cuerda entre mis manos me hacía acercarme al fin de la misma. Mi mente en ese momento comenzó a divagar, a jugar trucos. Escuché voces en la oscuridad, la voz de Gyula llamándome mentiroso, la voz de mi padre que me decía que no tenía familia, la voz de Marco, el camarero, que me decía que era o patológico o desesperado, y otra voz, una que no reconocía, cálida, casi amable. Sigue subiendo, Luca. Ya casi llegas. No sabía si confiar en esa voz o no, pero seguí subiendo porque era lo único que podía hacer. Y entonces, después de lo que sentí como una eternidad, vi luz. No luz brillante, luz tenue, naranja, parpadeante, fuego. Ascendí más rápido, ignorando el dolor, ignorando el agotamiento, y finalmente mis dedos tocaron piedra sólida. El borde de algo. Con un último esfuerzo, desesperado, me tiré hacia arriba y rodeé sobre suelo firme. Me quedé ahí, jadeando, temblando, apenas capaz de creer que había llegado a donde fuera que estuviese. Así que abrí los ojos y vi dónde estaba. Estaba al borde de una apertura enorme en la roca, una gruta, pero no una gruta normal, era masiva, como la boca de alguna criatura titánica congelada en piedra. La entrada medía al menos 20 metros de altura y 30 de ancho, y flanqueado la entrada, a cada lado había 2 braseros de cobre, verde por la oxidación, cada uno del tamaño de un automóvil pequeño, y dentro de ellos ardían llamas que no eran normales. En lugar de llamas normales, había algunas que eran azules en la base, transicionando a verde enfermizo en el medio y un naranja en la punta. Se movían de forma hipnótica, casi como si en vez de fuego fuese líquido. El calor que emanaba, sin embargo, era intenso, sin embargo extraño. No el calor seco del fuego normal, sino húmedo, pesado, como estar parado frente a la boca abierta de algo que respira. El suelo era de piedra negra, pulida hasta brillar como vidrio, y grabada en la piedra había patrones que hacían doler a los ojos si se miraban demasiado tiempo. Eran símbolos, pero no los reconocía. Parecían antiguos. Me levanté y tambaleándome me acerqué. Cada músculo de mi cuerpo protestaba y yo miraba hacia todos lados. Y al mirar hacia atrás, la cuerda ya no estaba ahí. Más allá de la oscuridad, no había nada, solo un vacío que se extendía infinitamente. Pero hacia adelante había algo. Al lado del brasero izquierdo, inmóvil, que casi se me hizo parecer una roca, había un hombre, anciano. Era pequeño, encorvado, vestido con túnicas negras tan raídas que parecían hechas de humo solidificado. Su piel era gris, uno enfermizo, cadavérico, como ceniza presionada hasta tomar forma de carne. Pero lo perturbador eran sus ojos. Desde la distancia, pese a que todavía ni siquiera había llegado a donde estaba él, se podían ver sus ojos, completamente morados. No morados como una escenografía, no, completamente de borde a borde, y brillaban. Al acercarme me miró sin sorpresa alguna, como si hubiese estado esperándome. Hola, viajero. Has escalado muy bien.
No todos lo logran. Mi voz, sin embargo, sonó como un graznido. ¿Dónde estoy? Él sonrió, revelando dientes que eran perfectamente blancos y perfectamente cuadrados, demasiado perfectos, como dientes tallados en marfil e insertados en encías negras. Estás en una encrucijada, Luca Moretti. Un lugar donde las decisiones se vuelven permanentes. ¿Cómo sabes mi nombre? Tu nombre. Sé mucho más que tu nombre. Sé cada mentira que has contado, cada estafa que has ejecutado. Sé del anciano de Nápoles, que lloró cuando descubrió que su reliquia sagrada era un trapo viejo. Sé de la mujer de Palermo que rezó a tu aceite falso cuando su hijo estaba muriendo. Fue un sonido horrible, como alguien tosiendo clavos. ¿Cómo? Porque fui yo quien organizó que tú y Covenant Seeker se encontraran. Fui yo quien aseguró que esa madera antigua estuviera en el taller de tu padre. Fui yo quien susurró en tu oído la idea de vender madera de la Veracruz. Mi mente luchaba por procesar sus palabras. No entiendo. No, no entiendes, pero lo harás. Verás, Luca, hay ciertas transacciones que no requieren que las partes involucradas sepan que están haciendo una transacción. La ignorancia no invalida un contrato, especialmente cuando el contrato está escrito en las acciones en lugar de palabras. Señaló hacia la gruta detrás de él. Ahí adentro es donde tu viaje termina o comienza, dependiendo de cómo lo mires. Puedes entrar, puedes buscar lo que crees que quieres. Redención, quizá. Respuestas. Una salida. ¿Y si no entro? Entonces caes de nuevo y sigues cayendo para siempre. ¿Prefieres eso? Él se encogió de hombros. Miré hacia atrás y me relamí los labios secos. El vacío era infinito. Luego de nuevo hacia adelante, hacia la entrada de la gruta, donde las llamas azules y verdes danzaban y proyectaban sombras que se movían de manera que las sombras no deberían ni siquiera moverse. ¿Qué hay ahí dentro? Consecuencias. Respondió el anciano simplemente. Sabía que debía tener miedo, sabía que debía correr, pero ¿a dónde? No había un lugar al que ir. Solo hacia adelante, siempre hacia adelante. Comencé a caminar hacia la entrada y entonces una mano me agarró el brazo. Giré bruscamente. Era él, el joven del bosque rojo, el de cabello ceniciento y ojos verdes imposibles. Apareció de la nada, como si hubiese estado allí todo el tiempo, pero invisible hasta que fuese necesaria su presencia. No avances más. La entrada aún está cerca. Es mejor tirarse al vacío. No entres ahí. El anciano siseó. Fue un sonido animal, lleno de rabia repentina. ¡Tú! ¿Cómo te atreviste a seguirlo hasta aquí? El joven ignoró al anciano, manteniendo sus ojos en mí. Luca, escúchame atentamente.
Si entras ahí, vendes tu alma. Literalmente, legalmente, permanentemente. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo estaba aturdido, agotado, desorientado. Las palabras vender tu alma sonaban abstractas, irreales, como algo de una película de terror barata. Yo solo quiero avanzar. No me importa. Mi vida es un desastre. Solo quiero avanzar. El dolor en los ojos del joven fue palpable. ¿Y eso es comparable a la eternidad de sufrimiento que te va a esperar? Las palabras golpearon como un puñetazo. Eternidad. Esa palabra rebotó en mi cerebro e intenté procesarla. Intenté entender lo que significaban realmente. Pero estaba tan cansado, tan destruido, tan solo. Yo no lo sé, le respondí al joven, y él cerró los ojos y vi algo brillar en su mejilla. ¿Una lágrima, quizás? Entonces, no puedo detenerte. Solo darte esto. De su bolsillo sacó algo pequeño, blanco, brillante, una pluma. No una pluma ordinaria, no, sino una que brillaba con luz propia, no luz eléctrica, no luz de fuego, luz pura, igual que una bombilla. Luz que dolía mirarla directamente porque era demasiado buena, demasiado limpia, demasiado opuesta a todo este lugar. Me la colocó en la mano. El momento en que tocó mi piel sentía algo que no había sentido en años. Calor. No físico, emocional. Cuando era niña mi madre me abrazaba después de una pesadilla, como cuando Gyula me había dicho te amo por primera vez. Calor de hogar. Guárdala. Te protegerá. Pero solo una vez. Cuando más la necesites, sabrás que deberás usarla. ¿Quién eres? Pregunté con lágrimas corriendo por mi rostro sin saber por qué. Él sonrió, triste, pero genuino. Alguien que pese a que nadie cree en ti, yo sí. Eso es lo único que debes saber. Y desapareció. Desapareció. No caminó, no corrió, simplemente se hizo humo. Y ya no estaba ahí. Miré al anciano. Él me miró de nuevo. Entrometidos. Siempre entrometiéndose. Y luego giró su mirada morada hacia mí. Bueno, Luca Moretti, ¿qué decides? ¿Entras o saltas? Miré la pluma en mi mano. Brillaba suavemente, pulsando con luz cálida. Y luego miré hacia la entrada, donde las sombras se retorcían y algo en la profundidad hacía un sonido como 1000 voces susurrando un idioma muerto. E hice mi elección. Caminé hacia adelante, crucé el umbral y escuché al anciano reír tras de mí. Gracias por venderme tu alma, Luca Moretti. Bienvenido a casa. Su risa me siguió mientras entraba en la oscuridad, y la entrada detrás de mí se cerró con grandes portones de piedra, haciendo un sonido como un corazón dejando de latir. La oscuridad dentro de la gruta era distinta a la oscuridad del vacío. Tenía peso, presencia.
Se presionaba contra mi piel como manos invisibles. Se metía en mis oídos, en mi nariz, en mi boca, queriendo entrar, queriendo ser parte de mí. Tropecé hacia adelante, manteniendo una mano contra la pared de piedra a mi izquierda para orientarme. La roca estaba caliente, no caliente como piedra al sol, caliente como carne con fiebre. Y ahí comenzó la luz. No luz de llama o antorcha, luz que venía de la roca misma, venas luminiscentes, rojas, naranjas, amarillas, serpenteaban por las paredes como vasos sanguíneos iluminando desde dentro. No era mucho, pero suficiente para ver, y desearía que no hubiese sido así, porque lo que vi, el laberinto, había otra palabra para describirlo. Túneles que se bifurcaban en todas direcciones. Algunos ascendían, algunos descendían, algunos se curvaban de maneras que hacían que mi cerebro doliese al intentar seguirlos. Y en las paredes, grabados en la propia piedra, pero moviéndose como si estuviesen vivos, había figuras, personas, miles de ellas, atrapadas en la roca, sus caras congeladas en expresiones de agonía eterna, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, sus manos presionando contra la superficie de la piedra como si intentasen empujarla hacia afuera. Y cuando pasé junto a ellas, sus ojos que parecían congelados me siguieron. No todos, algunos ya no tenían ni siquiera iris, estaban apagados, muertos de manera que ni siquiera llegaba a entender, pero otros tenían conciencia, aún sabían, y sus miradas eran una mezcla de súplica y advertencia, miradas de «corre, corre mientras puedas», parecían decirme, pero no había dónde correr, solo hacia dónde avanzar, hacia adelante, siempre hacia adelante. El primer túnel que tomé, elegido al azar, porque todas las opciones me parecían igualmente malas, me abrió hacia una cámara y desearía haber tomado otro camino. La cámara era circular, quizás 50 metros de diámetro, podía estimar. El techo era bajo, 3 metros de altura quizás, y de él colgaban cadenas, cientos de cadenas de hierro oxidado, cada una terminando en ganchos curvos que goteaban algo oscuro y viscoso. Y debajo de estas cadenas, minotauros. No uno, no dos, una docena de ellos, masivos, 3 metros de altura, cuerpos musculosos de hombre, pero cabezas de toro, cuernos largos y curvos que terminaban en puntas afiladas, ojos rojos que brillaban con inteligencia cruel, y estaban comiendo. No algo muerto, carne viva, carne de personas. Había, no sé, 20 o 30 quizás, atados a las paredes con las mismas cadenas que colgaban del techo. Sus cuerpos eran diferentes y sus cuerpos estaban en distinto estado de consumo. Algunos todavía gritaban, otros gimoteaban, otros estaban más allá del sonido. Sus bocas estaban abiertas en agonía silenciosa mientras los minotauros arrancaban pedazos de carne con sus dientes enormes. A algunos vi delante de mí como les arrancaba la mandíbula inferior y la lengua, o a otros directamente les arrancaba la tráquea para que no gritasen más. El sonido de masticación, sin embargo, era el peor. No masticaban solo carne, también huesos. Y el olor
El olor en un inicio fue desagradable. Sangre fresca mezclada con bilis, excremento y terror. Era desagradable, pero me aguanté y me acostumbré. Me pegué contra la pared del túnel de la entrada, quedándome perfectamente inmóvil, observando horrorizado mientras los minotauros devoraban a los condenados. Y uno de los condenados, una mujer joven con la mitad de su torso ya consumido, pero increíblemente todavía consciente, giró su cabeza y me vio. Nuestros ojos se encontraron. Y ella trató de hablar. Su boca se movió e intentó formular palabras, pero sus pulmones ya no funcionaban. Pero pude leer sus labios. Ayúdame. Y yo la ignoré. No hice nada. ¿Qué podía hacer? ¿Atacar a una docena de minotauros de 3 metros? ¿Desatar cadenas infernales? ¿Cargar con una persona medio devorada a través del propio laberinto? Era imposible. Así que hice lo único que podía hacer. Me escabullí. Lentamente, silenciosamente, centímetro por centímetro, alrededor del perímetro de la cámara, manteniéndome en las sombras de las cadenas, aprovechando que los minotauros estaban distraídos con su festín. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que lo escucharían, pero el sonido de su masticación era más fuerte. Logré llegar al otro lado de la cámara y me deslicé dentro. Corrí. El laberinto estaba lleno de cámaras como esa, cada una peor que la anterior. En una vi algo que parecía ser una mezcla imposible de araña y humano. 8 patas largas y articuladas, unidas a un torso humano grotescamente alargado, arrastrándose por el techo mientras debajo, personas atadas a mesas de piedra gritaban mientras pequeños arácnidos salían de su boca y los devoraban algunos desde dentro. En otra, vi lo que solo puede describirse como un jardín de carne, personas enterradas hasta el cuello en suelo que no era solo, sino órganos pulsantes, y de sus cabezas crecían flores, flores hechas de hueso y cartílago, músculo expuesto que se abría y cerraba, respirando, susurrando palabras en idiomas que hacían sangrar mis oídos de solo escuchar. En otras vi centauros, pero no los nobles de la mitología griega. No, estos eran pesadillas corruptas, mitad caballo, mitad humano, pero descompuestos. Carne podrida colgando de huesos expuestos, y los perseguían a los pobres humanos que estaban desnudos y aterrorizados, corriendo por un espacio abierto, siendo derribados y pisoteados, dejándolos destrozados y sangrando, pero vivos, mientras los minotauros pasaban de nuevo sobre ellos. Evité cada cámara, cada horror. Aprendí a moverme en las sombras, a no hacer ruido, a respirar lo menos posible, pero no llamar la atención. Y durante todo ese tiempo, guardé la pluma del ángel en mi bolsillo, apretándola cada vez que el miedo amenazaba con paralizarme. Su calidez me mantenía cuerdo. Su luz, aunque tenue, visible solo para mí, me recordaba que había algo más fuera de este lugar macabro, mi vida antes de caer aquí. Así que tenía que seguir solo hacia adelante, volver a mi hogar. Había estado navegando por el laberinto durante no sé cuánto tiempo. Horas, días quizás. El tiempo no tenía significado para mí aquí. Mi cuerpo estaba al borde del colapso, constantemente. Las heridas del bosque todavía sangraban ocasionalmente. El hambre me había dejado mareado y débil. La sed era una agonía constante, pero seguía adelante porque detenerme significaba morir. Y entonces llegué a un túnel. Era diferente, estrecho,
tanto que tuve que caminar de lado, con la espalda contra la pared y el pecho rozando. Pero lo extraño es que estaba silencioso. Todos los otros túneles habían tenido algún sonido de fondo, gritos distantes, gruñidos, ecos. Este estaba en un perfecto silencio. Y eso me atemorizó más que cualquier otro sonido. Después de avanzar tanto tiempo entre sonido agonizante, me hizo avanzar lentamente. Mi respiración sonaba ensordecedoramente fuerte en ese espacio confinado. Y entonces sentí movimiento. Algo en el suelo, algo deslizándose. Miré hacia abajo. Una serpiente, pero no normal. Era del grosor de mis 2 muslos juntos, y puede que un poco más. Lo único que podía ver era su cuerpo y su cabeza, pero no su cola. Su piel era negra como obsidiana, pero con un patrón de escamas que brillaban con un verde enfermizo, cuando la luz de las vetas de la pared la tocaban. Se movió rápido, demasiado rápido, y antes de que pudiese siquiera reaccionar, antes de que pudiese siquiera correr, la serpiente se lanzó. Sus colmillos, largos como cuchillas de cocina, curvos, goteantes de veneno que brillaban con el mismo verde de sus escamas, se clavaron en mi pecho. El dolor fue absoluto, pero no fue un dolor físico, sino el veneno que empezó a deslizarse dentro de mí. Grité y caí de rodillas. La serpiente se enrolló alrededor de mi torso, apretando, preparándose para la segunda mordida, la final. Y entonces recordé, la pluma. Con manos temblorosas, metí la mano en mi bolsillo y saqué la pluma. Su luz explotó, no tenue, sino brillante. Llenó todo el túnel entero como un relámpago congelado en el tiempo. La serpiente siseó y se retorció intentando soltarse, pero no podía. La luz la quemaba. Su piel negra comenzó a ampollarse, su carne comenzó a humear y entonces tosió. Sangre negra, gruesa como alquitrán. Litros de ella se derramó sobre el suelo del túnel, siseando donde tocaba la piedra, para terminar convulsionando 1, 2 y finalmente a la tercera muriendo. Su cuerpo masivo se aflojó alrededor de mí y cayó al suelo como una cuerda gigante cortada. Me quedé ahí, jadeando con la pluma todavía brillando en mi mano, viendo como poco a poco su brillo desaparecía. Y apareció de nuevo el joven. Esta vez no desapareció rápidamente. Se materializó al lado de la serpiente, arrodillándose junto a su cuerpo masivo. Su rostro mostraba profunda tristeza. Incluso aquí, incluso en este lugar olvidado por Padre, las criaturas sufren. Ella no eligió convertirse en esto. Fue convertida, castigada por pecados que ya realmente ni recuerda. Tocó la cabeza de la serpiente con gentileza y por un momento, por un breve momento, vi su forma cambiar. De serpiente a mujer, una mujer joven con cabello oscuro y ojos aterrorizados, congelada en un momento de desesperación. Luego esta visión desapareció y volvió a ser la serpiente otra vez. Este hombre se levantó y me miró. Luca, no tengo tiempo. Las reglas de este lugar me limitan, pero puedo darte esto. Conocimiento, instrucciones, una última oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De sobrevivir, Luca. De llegar al otro lado, de encontrar la salida. ¿Hay una, acaso? Pues claro que hay una, pero el precio
es alto. Escúchame bien. No te lo volveré a repetir. Esta serpiente fue enviada para acabar contigo, pero gracias a mi regalo, murió en su lugar. Ahora debes usar su cuerpo, debes desollarla, usar su piel como armadura, usar sus huesos como armas, usar sus ojos como talismán. No tienes herramientas, pero tus manos son suficientes. Primero, arráncale los colmillos y empieza a desollarla. El veneno en su sangre ya no te dañará, pero la piel es dura, los huesos son fuertes y los ojos tienen un poder particular. Te advierten del peligro, vibrarán cuando algo hostil se acercará a ti. Miré el cuerpo e intenté tragar saliva, saliva que ya no estaba en mi reseco cuerpo. La idea de desollar a esa criatura, de romper sus huesos, de arrancar sus ojos, era grotesco, imposible para mí. Pero el ángel me miró con sus ojos verdes y vi en ellos algo que no era juicio. Era fe. Puedes hacerlo, Luca. Yo sé que puedes. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas? No soy nadie. No soy bueno. Soy un mentiroso. Soy un don nadie, un estafador. No merezco. Luca, no importa. No importa lo que has hecho. No importa lo que crees que mereces. Lo que importa es lo que puedes llegar a ser. Y yo siempre confiaré en ti, Luca. Incluso si el resto del universo no lo hace. Incluso si tú mismo no lo haces. Incluso si Dios dejase de confiar en ti. Yo jamás dejaré de creer. Pero, ¿quién eres? ¿Por qué confías en mí? Mi nombre es Azrael y fui, hace algún tiempo, el ángel de la muerte. Ahora soy simplemente Azrael, alguien que intenta hacer lo correcto, en un universo que cada vez es más difícil ser bueno. Dije su nombre, y él sonrió. Ahora trabaja, Luca. Haz tu trabajo con ella. Luego encontrarás los que todos encuentran al entrar aquí. El final, o el principio, depende de cómo lo mires. Intenté gritar, pero el tiempo fue demasiado efímero. Él volvió a desaparecer y me quedé solo con el cadáver de la serpiente y una tarea imposible. Pero no sé cómo lo hice. No tengo una explicación lógica de cómo pude llegar con mis manos débiles, temblorosas, sin herramientas, a hacer lo que hice. Quizás fue el poder residual de la pluma, quizás la desesperación, pero algo en mí había cambiado desde que entré a ese lugar. Cosas que habrían sido imposibles. Comencé por la cabeza, donde el colmillo estaba unido al cráneo. Tiré y me balanceé, y sentí un cartílago rompiéndose. Sangre negra salió y cubrió mis manos, y para mi sorpresa, uno de los colmillos se soltó. Era enorme, pesado. Era casi igual de largo que uno de mis antebrazos, curvo como una daga ceremonial, con surcos donde el veneno había fluido. Todavía brillaba tenuemente. Lo puse a mi lado y hice palanca para sacar el otro. De esta manera saqué las cuencas y detrás de las cuencas vacías había una piedra que era frágil en mi mano, roja. Sin querer, se me cayó al suelo, se me resbaló y sentí como algo entraba en mí, una nube roja, una esencia, y sentí como mi cuerpo se fortalecía. Sentí como mi cuerpo volvía a tener de nuevo fuerza, y aunque parezca extraño, me sentí más grande. El resto del cuerpo fue fácil de desollar,
y sin saber exactamente lo que hacía, comencé a trabajar. Mis manos se movían solas con un propósito que no reconocía como propio, como si alguien más estuviese guiándolas, como si Azrael mismo estuviese dándome instrucciones, escritas directamente en mi sistema nervioso. Corté secciones con los 2 colmillos, usando su filo imposible para dividir la piel en pedazos manejables. Hice agujeros con la punta del mismo y intenté hacer tiras que usé para hacer una improvisación de hilo. Y lentamente, penosamente, hice la armadura que tomó forma. Una túnica, simple pero efectiva. Cubría mi torso hasta el antebrazo. Bajaba hasta mis rodillas. Las escamas negras y verdes brillaban tenuemente con la luz de las vetas. Me la puse. Con un trozo sobrante me hice una capucha, a la vez que me hice un cinturón. Ahora disponía no solo de su poder, el cual sentía a través de mí, sino de su protección. Una protección que no era solo física, sino me protegía de ese lugar. El peso opresivo de esa gruta se volvió más ligero. Era como si mi mente no estuviese tan nublada. Con lo poco que me quedó de piel hice zapatos rudimentarios. Y luego vino el arma. Los huesos de la serpiente eran increíblemente densos, pero también había espacios, cavidades, donde órganos habían estado. Una estructura ósea se había debilitado en ese lugar. Encontré una costilla larga y recta, perfecta para el asta de una lanza. La rompí. Y luego intenté hacer lo mismo con otra costilla grande. Esta cedió y puse los 2 colmillos en cada extremo. Y de esta manera resultó que tuve una lanza doble primitiva, con sus colmillos aún teniendo vestigios de veneno. Y los ojos me los puse en una tira de piel que estaba improvisada como un pequeño saco, alrededor de un collar hecho con la propia piel de la serpiente alrededor de mi cuerpo. En el momento que descansó contra mi pecho sentí su conciencia. Los ojos no estaban muertos. Algo en ellos todavía veía y percibía. Cuando me moví, sentí que los ojos comenzaron a vibrar, no con fuerza, pero sí para sentirlo. Una advertencia, un peligro. Al salir de ese túnel, entré en otra cámara. Era diferente a las otras cámaras que había visto antes. Pequeño, oscuro, pero había algo durmiendo en su centro. Los ojos de la serpiente empezaron a vibrar. Peligro. Y yo me congelé. Lentamente, muy lentamente. Era difícil de describir con palabras que hicieran justicia a la rareza que tenía dormida delante de mí. Imagínense un perro. Ahora denle el tamaño de un caballo. Denle alas. No alas de ave, sino de murciélago, con membranas rasgadas y huesos expuestos. Piel sin pelo, gris arrugada como la de un elefante viejo, con patas que terminaban en garras largas y curvas, con cabeza que parece una mezcla distorsionada entre canino y murciélago, con hocico largo y muchos dientes. Sus orejas parecían casi antenas de insecto, y dormía profundamente, con un pecho masivo subiendo y bajando con respiraciones lentas. Había 3 túneles subiendo en esa cámara, el que había usado para entrar y 2 más a los lados. Para llegar a ellos tendría que pasar junto a la criatura, muy cerca, demasiado. Así que tenía 3 opciones: esperar que se despertase y se fuese, rodear la cámara pegado a la pared o intentar matarlo mientras dormía. Yo intenté la segunda opción. Moví un pie, luego el otro, centímetro por centímetro, alrededor del perímetro de la cámara, manteniendo mi espalda contra la pared, mis ojos fijos en la bestia. Estaba a medio camino cuando su oreja se movió. Me congelé completamente. La bestia gruñó en su sueño. Se giró lentamente.
Esperé. No respiré. No me moví. Después de lo que se sintió como una eternidad, su respiración se reguló de nuevo. Y yo continué. Casi lo logré. Casi llego al final del otro lado. Y entonces mi pie golpeó algo. Una piedra suelta que rodó, que hizo ruido. Los ojos de la bestia se abrieron de golpe y me vio. Se levantó con una velocidad casi vertiginosa para su grande tamaño. Sus alas se desplegaron, llenando la cámara. Su boca se abrió, revelando hileras de dientes que parecían seguir y seguir hacia lo profundo de su garganta. Y rugió. El sonido fue tan potente que sentí vibrar mis costillas, tan bajo que algunas frecuencias estaban más allá de mi audición humana. Aún así sentí en mi estómago esa presencia. Levanté mi lanza sabiendo que era inútil, sabiendo que estaba a punto de fallecer. La criatura se lanzó contra mí y yo hice la única cosa que podía hacer. Le grité de vuelta, no con palabras, sino con sonidos. Todo miedo, todo rabia, todo dolor acumulado en ese lugar infernal, sabiendo que esa faceta primitiva de mí era lo único que podía tener. Levanté mis manos y la criatura se detuvo, deteniendo su carga justo delante de mi lanza. No completamente, pero sí paulatinamente. Nos miramos. Yo, un humano de 1,75 m, cubierto de piel de serpiente, sosteniendo una lanza primitiva, con las manos llenas de sangre seca negra, y la criatura de 3 metros de altura en sus patas traseras, con alas capaces de destrozarme con un solo golpe. Pero no es ahí donde morí, porque algo pasó. Algo en mis ojos, algo en mi postura, algo en mi grito. La convenció y se agachó, no como un depredador a punto de saltar, sino como un animal reconociendo jerarquía. Se agachó, bajó la cabeza, las orejas se pegaron contra su cráneo. Sumisión. No entendía, pero tampoco iba a cuestionar este milagro. Lentamente, muy lentamente bajé mi lanza, pero sin embargo no la solté. La criatura gimió, un sonido que no esperaba, no amenazante, casi lastimero. Entonces recordé lo que tenía en mi bolsillo, la carne de serpiente. Había guardado algunos pedazos. No sabía por qué, instinto de supervivencia tal vez. Lo saqué, carne pútrida, cubierta de sangre negra. Se la ofrecí. La criatura lo olfateó. Su nariz se arrugó y luego con cuidado sorprendente lamió la carne de mi mano y se la tragó. Puso su cabeza masiva cerca de mi mano. Quería que la acariciase y así lo hice. Toqué su cabeza, áspera pero cálida, viva de manera que las piedras y el aire aún no lo estaban. La criatura cerró los ojos y ronroneó. Bueno, no exactamente, más como una vibración. Pero lo entendí. Amistad. No entendía por qué esta criatura me aceptó, pero lo agradecí. La criatura abrió un ojo y me miró con algo que podría describirse como afecto, y cuando me giré para ir hacia el túnel de salida me siguió. El túnel eventualmente comenzó a inclinarse hacia arriba. Ascendí durante lo que se sintieron horas, con la criatura híbrida siguiéndome fielmente como un perro gigante alado. La temperatura cambió, de un calor húmedo a calor seco. El aire se volvió más delgado, pero más limpio. Y entonces, finalmente, después de lo que había sentido como una eternidad en la oscuridad, vi luz. No luz artificial, no las velas luminiscentes de las paredes, luz del sol. Corrí los últimos metros y la criatura corrió a mi lado.
sus alas rozando las paredes del túnel, y emergimos. Desierto. Era lo único que podía ver. Se extendía en todas las direcciones, en todo el horizonte. Arena roja, roca negra, cañones y desfiladeros que se hundían en la profundidad que llevaba a lo imposible. El cielo era extraño, naranja. No naranja como atardecer, naranja como si el cielo mismo estuviese ardiendo permanentemente, sin producir humo ni calor. Es como si estuviésemos dentro del propio sol. Y en la distancia estructuras, ruinas, construcciones que parecían haber sido magníficas alguna vez. Pero ya no. Ahora estaban retorcidas, derretidas, como si hubiesen sido hechas cera, y éstas dejadas al sol. La criatura salió conmigo y se sentó en sus cuartos traseros, mirando el paisaje con ojos que sugerían que lo habían visto con anterioridad. Respira aire que no estaba cargado ni de muerte ni de tortura, y escuché su voz, la voz del anciano. Bienvenido, Luca Moretti. Me giré, y ahí estaba, junto a la entrada de la gruta, y se veía distinto. Ya no era pequeño y encorvado, ahora estaba derecho, alto, casi como 2 metros de altura. Sus túnicas no eran negras andrajosas, sino elegantes, oscuras, brillando con patrones que dolían mirarlos, y sus ojos morados brillaban con triunfo puro. 3 años. Has tardado 3 años en atravesar el laberinto de las consecuencias. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué? 3 años, 2 meses y 17 días para ser exactos. Tiempo infernal, por supuesto, que fluye diferente al tiempo mortal, pero el efecto es el mismo. Mi mente luchó por procesar. No puede ser. He estado solo días, quizá una semana. El tiempo no existe de la misma manera aquí. Cada momento se estira, cada sufrimiento es eterno y instantáneo simultáneamente. ¿Pensaste que estabas allí por días? Pero tu cuerpo, tu alma, ha estado caminando ese laberinto por años. Dijo el anciano. Miré mis manos. Estaban delgadas, duras. Cicatrices que no recordaba haber adquirido cubrían mis palmas. Toqué mi rostro y sentí una barba larga y enredada. Mi cabello lo sentía cayendo sobre mis hombros, sin cortar durante 3 años, quizás. No puede ser. No es verdad. Gracias, Luca Moretti. Gracias por venderme tu alma. Gracias por abrir la puerta. Gracias por caminar voluntariamente al infierno. ¿Quién eres? Mi nombre verdadero es Amatrael. Fui un ángel una vez, observador de la humanidad, testigo de sus mentiras, y cuando caí, cuando fui expulsado por comprender que la humanidad merecía ser castigada por su engaño, encontré mi verdadero propósito. Se acercó y cada paso se sintió como un eco de un trueno distante. Sirvo a Satanakia, comandante en jefe de las legiones infernales. Mi especialidad es paciente,
posesión paulatina, destruir vidas no con un golpe dramático, sino con 1000 pequeños empujones, hacer que personas como tú, mentirosos, estafadores, aquellos que construyen imperios sobre falsedades, se destruyan a sí mismas. Yo solo vendí un pedazo de madera falsa. No solo eso, vendiste esperanza falsa a los desesperados, robaste de los vulnerables, construiste tu vida entera sobre engaños, y cuando tuviste la oportunidad de vender algo sagrado, algo que representaba el sufrimiento del Hijo de Dios, lo hiciste sin dudarlo, traicionaste a tu Señor, traicionaste a Cristo. Esa transacción fue el contrato. Covenant Seeker, no era un comprador, era yo. Y cuando aceptaste ese dinero, cuando tomaste esos 45,000 euros por mentir sobre algo tan sagrado, me diste permiso, permiso para entrar, permiso para tomar. Las lágrimas corrían por mi rostro cubierto de barba. ¿Y ahora qué? Amatrael sonrió. Ahora, querido Luca, disfruta tu recompensa. Una eternidad en el infierno, no en las cámaras de tortura. Ya viste esas. Esas son para almas diferentes. No, tu castigo es este. Gesticuló hacia el desierto interminable. Caminar, buscar, intentar encontrar una salida que no existe con tu único compañero. Miró a la criatura híbrida que me miraba con ojos leales. Un demonio menor, atado a tu servicio por la gracia de ese entrometido ángel. Te protegerá, te acompañará, pero no puede liberarte. ¿Cuánto tiempo? Para siempre, Luca. Esa es la naturaleza de Eterno. Caminarás, y caminarás, y caminarás. Y cada vez que creas que has encontrado una salida, descubrirás que has dado vueltas en círculos. Se giró para irse. Su forma comenzó a desvanecerse en el aire ardiente. ¡Espera! El ángel Azrael dijo que creía en mí, que podía encontrar una salida. ¿Acaso mentía? Amatrael se detuvo y miró hacia atrás, y por primera vez su expresión mostró algo más allá del triunfo. Mostraba duda. Azrael es un idealista, un tonto que todavía cree que las almas pueden redimirse, que los pecadores pueden cambiar. Dijo lentamente. ¿Puede? No lo sé. En miles de años trabajando para Satanakia, nunca he visto a alguien escapar una vez que ha vendido su alma. Pero Azrael, él tiene fe. Y la fe, incluso la fe de un ángel caído, es una cosa poderosa. Hay una oportunidad. Si quieres llamar a una en 1000 millones una oportunidad, adelante. Pero te diré esto, Luca Moretti. Si encuentras esa salida, si de alguna manera logras lo imposible y escapas, me habrás demostrado equivocado. Y eso sería eternamente más satisfactorio que tu actual condenación. Y con esas palabras se desvaneció completamente. Y yo me quedé ahí, solo, al borde de un desierto infernal, con mi lanza primitiva, una tónica hecha de una serpiente oscura como la obsidiana, y un compañero demonio. Miré mis manos, 3 años más viejas. Toqué mi rostro, que tenía barba. Sentí mi cuerpo, con dolor. Sin embargo, me sentí más grande, más fuerte, y ahora ya no tenía ni sed ni hambre. Era como si lo hubiese olvidado.
Miré el horizonte infinito. La criatura presionó su cabeza contra mi mano, como recordatorio de que no estaba solo, y recordé las palabras de Azrael. Siempre confiaré en ti, Luca, incluso si el resto del universo no lo hace. Recordaba y rebotaba en mi cerebro. Respiré profundamente el aire del desierto y pensé, esto no fue una pesadilla. La pesadilla comenzaba ahora. Te ha narrado Raúl, y espero que te haya gustado la historia de esta noche. Si es así, deja tu like y comentario en la caja de abajo. Eso ayuda a que el algoritmo recomiende más el canal. Y muchas gracias. Te deseo muy buenas noches.